Muy buenos días, amados amigos y amigas. Estoy contento de estar con vosotros en este día y quisiera, pues, como siempre hago, compartiros algún tema bíblico, ¿verdad?, que pueda ser de provecho y de bendición para vuestra vida, ¿no? Así que hoy voy a traer algo que se encuentra en la palabra de Dios, una enseñanza concretamente del Señor Jesucristo, pero es una enseñanza eh, dura. Es una enseñanza que no es agradable de escuchar, que eh, no quisiéramos estar bajo esa acusación que Jesús hizo en su día, ¿no?, a la gente religiosa de su época, digamos, a las personas que creían que estaban más cerca de Dios y se consideraban hijos e hijas de Dios, ¿no? Y que de alguna manera tuvieron que escuchar eh, durísimas acusaciones por parte del Señor Jesucristo hacia ellos, ¿no? Pero recordando un poco la despedida final del discurso que dio Pablo en el capítulo 20, ¿verdad? Cuando se despide de los hermanos de Éfeso, ¿verdad?, de esa región, él en el versículo 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, capítulo 20, versículo 26 de Hechos, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, os ha puesto como supervisores, como gente que tiene una autoridad, un peso en la iglesia, ¿verdad?, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Obispo es lo mismo que anciano, es lo mismo que pastor, digamos, es un supervisor, ¿no? Es una persona que trata de que la dirección de la iglesia vaya conforme a la voluntad de Dios, de Dios. Y quisiera que fuéramos al capítulo 23. Vamos a ir al capítulo 23 de Mateo. Y vamos a ver cosas que nosotros como hijos e hijas de Dios no debemos hacer ni debemos siquiera desear, ¿verdad? Porque son cosas desagradables a los ojos de Dios, son cosas que traen maldición y traen condenación a aquellos que se llaman hijos de Dios. Y estas cosas son las cosas que Jesús acusó en su día, ¿verdad?, a los religiosos de su época, a los fariseos, saduceos, levitas, sacerdotes, en general. Fue un discurso general. Seguramente dentro de los fariseos había gente con temor de Dios, entendida, como puede ser Nicodemo y otras personas, ¿verdad? Pero esto fue un discurso general que Dios dio hacia estas personas. Y es un discurso que no fue nada agradable, fue duro. Hubieron insultos, insultos santos, porque todo lo que proviene de la boca de Dios es santo, es justo, es puro. No eran insultos como los que nosotros podemos hacernos entre nosotros o hemos hecho alguna vez, ¿no?, que suelen ser insultos pecaminosos, ¿no? Aquí Jesús no cometió pecado en lo que les estaba diciendo, pero les dijo palabras muy duras. Fijaos, dice que entonces eh, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Cuando dice a la gente, entre esta gente seguro que había fariseos, seguro que habían saduceos,
entre los discípulos también, ¿verdad? Habían gente, porque dice que habló a la gente, por tanto, había una multitud de personas escuchando y entre ellas seguro que estaban personas religiosas, ¿verdad? Que se dedicaban al templo y se dedicaban a las escrituras y a la interpretación de las escrituras. Pero fijaos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban la palabra de Dios. Por tanto, todo lo que os digan que guardéis, pues guardarlo y hacerlo. Pero Jesús dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esta es la advertencia, ¿no? De que si nosotros estamos diciendo algo de parte de Dios, debemos de procurar hacerlo, ¿no? El testimonio, ¿no? Con nuestros errores, con nuestros fallos, pero la intención de nuestro corazón y el deseo y la voluntad tiene que ser a cumplir conforme a lo que estamos diciendo de parte de Dios. Y debemos intentar hacerlo, porque estas personas religiosas de la época de Jesús decían, pero no hacían lo que decían. Decían de parte de Dios, hablaban de parte de Dios, pero no hacían. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Por tanto, vamos a pararnos aquí. O sea, esto es terrible, querido hermano, amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana. O sea, no podemos ser hipócritas, debemos tener cuidado de guardarnos, como dijo el Señor Jesucristo en otra ocasión, de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que era la hipocresía. Un hipócrita es alguien que aparenta un papel que no le corresponde. Por tanto, era las personas que hacían teatro, ¿verdad? Y por desgracia vemos a veces en la iglesia o incluso nosotros mismos hemos podido participar de ese teatro hipócrita, de esa levadura de los fariseos y de los saduceos, de ese decir, oye, tienes que hacer esto, pero luego tú no lo haces. O, oye, te digo de parte de Dios esta exhortación, pero luego tú no te la aplicas a ti mismo. Esto es terrible y fijaos lo que Jesús sigue diciendo. Ensancha las filacterias, ¿verdad? Dice, las filacterias eran como versículos, promesas que se ponían en sus vestidos, ¿verdad? Atadas, ¿verdad? Normalmente en papel de pergamino, ¿no? O en tela. Se escribían textos bíblicos, ¿verdad? Promesas de la Torá y cuanta más llevaban, más, digamos, espirituales eran o aparentaban ser. Por eso Jesús le dice, ensancha su filacteria, extienden los flecos de sus mantos con esas filacterias, ¿no? Con esos versículos, ¿no? Eran como cosas externas de aparente espiritualidad o santidad, ¿no? Dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, ¿verdad? Fuera del templo, fuera de la... Hoy en día, si una represión hacia nosotros, ¿no? Debemos tener cuidado de aparentar, debemos tener cuidado de andar en ese envanecimiento que tenían estos religiosos, ¿verdad? Debemos ser honestos, debemos andar en humildad, debemos intentar andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, rabí. Esta gente deseaban un título, ¿verdad? Deseaban, pues, que las personas le llamaran, oh, este es un gran maestro, ¿no? Pero dice, vosotros no querráis que os llamen maestro, que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El maestro por excelencia es el Cristo.
La cabeza de la iglesia no es el pastor, no eran los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, era Dios la cabeza y era Cristo la cabeza, ¿verdad? Y es Cristo la cabeza de la iglesia. Dice, y todos vosotros sois hermanos. No, nadie es más que nadie dentro. Nadie debería sentirse superior dentro de la estructura de una iglesia, ¿verdad? Porque tienen una posición u otra dentro de la iglesia, una posición ministerial u otra. Todos somos hermanos. ¿Eh? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Decía Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieran recibido? ¿No? O sea, ¿qué tienes que no venga de parte de Dios? ¿Qué responsabilidad ministerial tienes que Dios no te haya dado? Por tanto, no te sientas superior. Esta gente se sentía superior. Enseñaban cosas que ellos no las ponían en práctica, pero intentaban, fijaos lo que sigue diciendo, no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿no? Hay gente que, por supuesto, ¿no? Que como hijos e hijas de Dios, pues todos podemos llevar un fruto espiritual, hemos podido llevar a alguien a Cristo por medio del Espíritu Santo que nos ha usado a lo mejor para testificarle y esa persona a lo mejor ha sido eh, inquietada a recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y, y nosotros podemos enorgullecernos porque le hemos hablado a nosotros, o le hemos bautizado, o le hemos, de alguna manera hemos sido usados, ¿no? Pero no, la gloria hay que darla a Dios. Hay que llevar a la gente al Padre, hay que llevar a la gente a Cristo. Dicen, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos aprendemos unos de otros. Por supuesto, hay gente que tiene ese don de maestro, ¿no? Pero ese don es de Dios, no es nuestro, no es del que lo tiene. Por tanto, hay que llevar a la gente a Cristo, ¿verdad? Hay que llevar a la gente a que glorifique a Cristo, no a que reciban gloria. No es que no nos puedan decir maestros o no nos puedan decir pastores o si tenemos don de servir, pues servidores, ¿no? Pero en su justa medida. O sea, llevemos a la gente a Cristo. Cada vez que nos alaben o nos quieran dar gloria, encaucemos esa gloria a Cristo, ¿verdad? Digamos a esas personas que nos están alabando, si algo tengo es porque Dios me la ha dado, por tanto el mérito se lo debemos a Dios. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, ¿verdad? El que se crea que es mayor, si alguno tiene si tenemos esa actitud, demos la gloria a Cristo, ¿verdad? El que es mayor de vosotros, el que se crea mayor o realmente lo es por responsabilidad, tiene más responsabilidad, pero que tenga una actitud de siervo, que no tenga una actitud de soberbia, de enseñorearse de los demás, ¿no? Es lo que Jesús quería decir, ¿no? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús siempre que enseña algo, también algo que debemos hacer, enseña la consecuencia siempre de por qué debemos hacer eso o por qué no debemos hacerla. Siempre, nunca nos deja, digamos, a medias. Siempre nos da las claves de todo, ¿no? El resultado de todo. Y siempre nos advierte para nuestro bien, siempre nos enseña para nuestro bien. Por eso dice, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Por tanto, si somos mayores o creemos que somos mayores espiritualmente que otros, debemos tener una actitud de servicio, una actitud humilde como Cristo la tuvo.
Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ay de nosotros, querido hermano. Ay de nosotros si somos hipócritas como estas personas lo fueron. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, creemos que tenemos la, las llaves, entre comillas, ¿no? ¿Verdad? O sea, que tenemos la clave para llevar a la gente a Cristo, ¿verdad? Creemos que tenemos la sabiduría, el testimonio, pero, pero ni entramos ni dejamos entrar a los que están entrando. ¿Por qué no entramos a veces en toda la plenitud del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? La plenitud del reino de los cielos en la tierra debería ser en la iglesia, debería estar en la iglesia por medio del Espíritu Santo, manifestando dones, eh, eh, siendo una iglesia unida, ¿verdad? Cada uno, pues, eh, como decía Pablo a los Efesios, ¿no? Unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente para recibir el crecimiento que glorifica a Dios y que trae honra al Padre, ¿verdad? Pero no queremos toda la parte. La realidad es que esta gente solo quería, por eso no entraban en la totalidad del reino, porque solo querían la parte que traía gloria y honra a ellos. No quería la parte que no querían practicar la parte que traía gloria al Padre. No querían rendir su vida en humillación para glorificación del Padre. Por tanto, no entraban en esa plenitud del reino, ni dejaban entrar a los que están entrando, porque la gente ve tu testimonio y ve mi testimonio, hermano. O escucha tus palabras y escucha mis palabras, como hijo y como hija de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué están escuchando? ¿Qué escuchan de ti? Tus logros, lo que Dios ha hecho en tu vida. Siempre estás con la misma canción, ¿eh? Siempre estás con un testimonio de superioridad hacia otros, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Dice, ay de vosotros, escriba y fariseos, ay de ti, ay de mí, cristiano, cristiana, ay de nosotros. Este ay de vosotros debemos eh, entenderlo como ay de nosotros, si somos hipócritas, como estos escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. ¿Qué era devorar las casas de las viudas? ¿A qué se estaba refiriendo aquí Cristo? A que estaban recibiendo estas personas ofrendas y dinero de personas que tenían que ser sostenidas por los sacerdotes. Tenían que apartar un dinero de lo recibido de las ofrendas para ayudar a estas personas y sin embargo les exigían los diezmos a personas que no tenían por qué diezmar, ¿verdad? Como el ejemplo de esa viuda que echó las dos blancas, ¿no? Y Jesús la pone como ejemplo de reprensión hacia los fariseos. Léete el contexto de esa enseñanza, hacia quién va dirigida, ¿eh? Y esta gente, estos escribas y fariseos, devoraban las casas de las viudas, de la gente humilde, ¿verdad? Exigiéndole un peso de responsabilidad económica que no tenían por qué hacerlo. Estas personas que estaban en pobreza, que estaban en gran necesidad, que deberían ser sostenidas, ayudadas por estos escribas y fariseos, ¿verdad? Y como pretexto, pues sí, se reunían entre semana o cada día para hacer largas oraciones, ¿no? Y oraban de pie para que les vieran, oraban delante de la gente, pero luego
en su vida, en tu vida y en mi vida, a nivel personal, a nivel cuando nadie te ve, tú te quebrantas delante de Dios, tú haces esas largas oraciones a solas con Dios, entrando en tu aposento cuando nadie te ve, cerrando la puerta en ese lugar eh, particular, ¿no? Que todos deberíamos tener, ¿no? Horas, horas, largamente, como haces en las reuniones de oración, por ejemplo. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de ti, ay de mí, cristiano y cristiana. Cuidado, esta gente iba a recibir mayor condenación. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, un seguidor. Dice, y una vez hecho, una vez que esta persona seguían a estos escribas y fariseos, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esta gente pensaba que eran hijos de Dios, pero eran hijos del diablo. Pensaban que tenía las llaves del reino, pero tenía las llaves del infierno en su boca, ¿verdad? Porque predicaban lo que no practicaban. Y esta reprensión es para ti y para mí también en esta mañana. Y yo quiero pararme ya aquí porque la verdad es que es muy duro. Si sigues leyendo este capítulo es brutal. Jesús les llama hipócritas, sepulcro blanqueados, generación de víboras. Entonces tengamos cuidado, hermano, hermana, que no estemos nosotros con esta actitud de corazón de los escribas y fariseos. Y si hemos caído en algún pecado similar o estamos practicando algún pecado similar que practicaban estos religiosos de la época de Cristo, arrepintámonos. Hoy es día de salvación, hoy es día de decir a Dios, Dios mío, no estoy andando bien. Sí, vale, he sido salvo porque tú me has salvado, Cristo, pero estoy andando mal, estoy practicando condenación con mis hechos. Esto tienes que considerarlo, hermano. Jesús advirtió en el Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esta repetición de Señor, Señor implicaba una relación, implicaba una familiaridad. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Por supuesto que tenemos que hacer las cosas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo lo que hagáis de palabra o de hecho tiene que ser en el nombre de Jesús, pero para su gloria. Tengamos cuidado de que nuestro corazón no se endurezca, de que no seamos religiosos falsos, que vivamos, que practiquemos la verdadera religión, pura y sin mancha, de la que el hermano de Jesús, en la carta que escribió, Santiago, decía. ¿Y cuál era? Visitar, ayudar a las viudas, atender las necesidades, ¿verdad? Tener un corazón humilde, ayudar a los pobres, no a los pobres solamente de que la gente puede ver. Ayuda también a los pobres, ayudemos. Yo me meto en este paquete, yo puedo estar aquí puedo estar viviendo bajo esta acusación tan dura, pero tan verdadera que Jesús hizo a los escribas y fariseos. Tú puedes estar, yo puedo estar aquí, pero si somos hijos e hijas de Dios, también podemos salir de aquí. Y esto viene con arrepentimiento, con reconocimiento de pecado y con confesión. Y con una conversión, un cambio de actitud.
tenemos muchas cosas que cambiar. No te creas que ya has llegado a un nivel superior, porque si te crees que estás en un nivel superior, estás en peligro. Estoy en peligro. Así que yo te aconsejo que leas bien este capítulo y que medites. Y delante de Dios, a solas con Dios, te examines, ¿verdad? La palabra de Dios es, ese espejo, ¿verdad? Delante del cual tenemos que ver nuestra realidad interior para que podamos limpiarnos, para que Cristo nos pueda limpiar, mejor dicho, pero para que también nosotros podamos vivir santificados, apartados de todo lo que no agrada a Dios, de estas acusaciones tan duras que Jesús hizo a los religiosos de su época y que estoy convencido que haría hoy a los religiosos, a los que practican o alguna vez hemos practicado una falsa religión. Santifiquémonos, hermano, querido amigo, ¿verdad? Reconozcamos que no estamos al nivel que Dios exige de nosotros y anhelemos estar y busquemos, busquemos la santidad, porque sin ella, sin santidad, nadie verá a Dios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. O hasta cuando Dios quiera.